Bien, para matemática 23 vamos a hacer algunas reflexiones sobre el gradiente, que tiene que ver con la derivada de precisamente la derivada es un vector formado por las derivadas de una función en las direcciones X, Y, Z o en las direcciones de cada una de sus coordenadas, ¿no? Es decir, vamos a hacer un esquemita para ver esto. O sea, la derivada en funciones, cuando vemos funciones reales de variable real, recuerde que la derivada, ¿qué hace la derivada? Usted tiene una función f, vamos a suponer que es una función f de x, entonces la derivada en este punto, en el punto A, precisamente, usted pasa una tangente, entonces la derivada f evaluada en A es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? La pendiente de esa recta es lo que me da el valor de la derivada evaluable. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo estoy, por ejemplo, en el espacio, ya no tendría una curva simple, sino, digamos, una superficie. Vamos a poner que tengo esta superficie de esta manera, una superficie como una sábana que está ahí en el espacio. Claro, esto no se vería, ¿no? Entonces, si te agarra un punto por acá, por decir por aquí, entonces ese punto va a tener una coordenada aquí, una coordenada Y, y por este lado una coordenada X, ¿no? Y0 y aquí un Y0. ¿Eh? Este puntito que vendría para acá. Y la altura pues la da f de XY. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sería una tangente en ese caso? Una tangente puede ser cualquier recta tangente, cualquier recta que toque a ese punto es una recta tangente. Entonces realmente no se forma una recta, sino un plano. Un plano que sería tangente. ¿Sí? Todo un plano completo, pues. Tocaría en ese punto, ¿verdad? Ahora bien, ese plano, pues, se tiene. Imagínese usted, si usted quiere saber, por ejemplo, para un vector U, vamos a poner este vector que va para acá precisamente. Agarra un vector U que le da esta dirección, entonces usted dice, ah, bueno, en esta dirección la tangente sí va así. Usted puede determinar la derivada en una dirección U. Bien, claro que lo bueno es que el gradiente me da la dirección XY, en la dirección XY de una vez. Entonces eso me ayuda. ¿En qué me ayuda? Así. O sea, yo puedo tomar la derivada direccional, o sea, la derivada en la dirección U de una función f de escalar, es precisamente el gradiente de la función, ¿verdad? Que me va a dar XY multiplicada escalarmente por... ¿eh? Escalarmente por... ¿sí? Entonces, vamos a poner que U sea un vector unitario. O si no es unitario, yo lo puedo convertir en un vector unitario. Vamos a poner que θ es el ángulo entre el gradiente y U. Entonces, el gradiente f de x multiplicado escalarmente por U, ¿cómo se definiría? En este caso, en cualquier caso, claro está,
ese gradiente por U se escribe como la norma o el valor absoluto, como se quiera, la norma del gradiente por la norma de U por el coseno del ángulo que formen estos dos. Ahora bien, si U es un vector unitario, significa que eso vale 1, ¿sí? Y por lo tanto nos quedaría que eso sería entonces la norma de f de x multiplicado por el coseno del ángulo que forma el vector u y f. En otras palabras, entonces, si yo quiero que el vector u y el gradiente tengan la misma dirección, entonces lo que tengo que hacer, si el coseno, si θ puede valer 0 grados o de 0 a 180, entonces esta norma me va a dar, si θ vale 0 grados, me queda que toda la multiplicación entonces es precisamente el gradiente de f. Es decir, que el gradiente me va a dar, evaluado a un punto, la dirección donde el coseno es máximo, vale 1. Por lo tanto, me va a dar la dirección por donde crece más rápidamente, la curva, ¿verdad? Porque es mayor pendiente, o sea, el valor máximo de este producto escalar se obtiene cuando θ vale 0 grados, porque es el valor máximo del coseno, que es 1. Evidentemente habrá un valor mínimo cuando θ vale pi, o sea que tiene gradiente y u tienen direcciones contrarias, entonces ahí tendré el mínimo, ¿sí? La dirección donde se mueve con menor velocidad, crece menos. En este caso sería decrece más, si se quiere. Es decir, si uno está en una colina, ¿sí? Si una persona está en una colina, entonces la colina tiene una, no sé, o sea, si una persona está en una colina, vamos a poner pues, un cerro, pues. Poner que aquí yo tengo un cerro que va así, que está subiendo. Vamos a poner que la persona está aquí, en ese punto. Sí, esa persona se puede mover hacia cualquier dirección, pero si él quiere moverse hacia la dirección que crece más rápido, entonces tiene que ir hacia allá, evidentemente. En esta dirección se subiría más rápidamente, pero él podría subir así. Es decir, si él se mueve en esta dirección, va subiendo, pero no sube tan rápido como esta. ¿Ves? Esta dirección donde crece más rápido, me lo da precisamente el gradiente de f de x, evaluado en el punto A. Vamos a ponerle así, x0, evaluada ahí en ese punto. ¿Ves? Y la dirección donde baja más rápido, sería en menos, o sea, aquí en menos gradiente de f de x. ¿Ves? Y hacia cualquier otra dirección, decrece o crece, pero con menos valor, digamos, que lo que me da el gradiente. O sea, si hacia arriba la pendiente vale 8, las demás pendientes son menores a 8. ¿Ves? Por decirlo de alguna manera. Es decir, yo puedo subir un cerro bordeando así, por aquí, por allá, pero la forma de subir más rápido es esta. Entonces, esa es la dirección que me va a dar precisamente el gradiente de la función evaluado en ese punto. ¿Okay? Vamos a hacer unos ejemplos para que esto más o menos se... Porque los ejemplos son los que vamos a resolver en los exámenes, los controles, los exámenes. Este es un ejemplo. Aquí vamos a tomar los ejemplos de la guía de Mate 23 que mandan en aula.
sea, por ejemplo, esta. Sea f de xy igual a x cuadrado menos 4xy. F de xy igual a x cuadrado menos 4xy. Bien. F de xy igual a x cuadrado menos 4. Encuentra la dirección en la que f aumenta más rápidamente en el punto 1, 2. Voy a hallar la dirección o en que f aumenta más rápidamente en 1, 2. Y luego, en ese mismo punto, ¿cuál es la tasa máxima de crecimiento? Eso es muy simple. Uno lo que hace es que dirección que aumenta, dirección en que aumenta más rápidamente. Sería en la dirección de f. Evidentemente del gradiente me refiero. ¿Cuál es el gradiente? El gradiente es un vector que está formado por la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. En este caso sería entonces 2x menos 4y, sería la derivada respecto de x, y la derivada respecto de y, esta es 0 y aquí me queda menos 4x. Ese era el gradiente. Si usted evalúa en 1, 2, entonces va a tener el gradiente evaluado en 1, 2 va a ser igual a, vamos a ver, 2 por 1 menos 4 por 2, menos 4 por 1. 2 por 1, 2, menos 4 por 2 es menos 8, me queda menos 6, menos 4 por 1 es menos 4. Entonces, en la dirección del vector menos 6, 4, menos 6 menos 4 es donde crece más rápidamente esta función. ¿Sí? O sea, usted se ubica así en el sistema de coordenadas aquí. Esto es x, y, z. ¿Ves? Busca x menos 6, da para allá atrás, por aquí. Y menos 4 da para atrás, por aquí. Entonces, eso me va a dar aquí un puntico, y este vector que está aquí, en la dirección de ese vector U, vamos a llamarlo U, es precisamente hacia donde crece más en esa dirección. Es decir, si él está aquí, va a crecer moviéndose hacia allá, hacia la dirección de menos 6, menos 4. Bien, entonces nos preguntan cuál es la tasa máxima de crecimiento. Creo que preguntamos, a ver, dice la tasa máxima de crecimiento. Usted simplemente calcula la norma de ese vector. Sería raíz cuadrada de 36 más 16, que es este al cuadrado más este al cuadrado, 40, 52. Bien. 52. Creo que es 2 raíz de 13, ¿no? No hay problema. Ya con eso ya tienen problema resuelto. No hay nada que buscar allí. Vamos con el segundo ejercicio. Dice, la temperatura en un punto XY de R3 está dada por... Sí, dice, la temperatura en R3 está, la temperatura en un punto, repito, en cualquier punto X, Y, Z está dada por 100 sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Esta es temperatura en X, Y, Z, en un punto X, Y, Z cualquiera. ¿Ok? Bien, la temperatura en los puntos X, Y, Z está dada por esa función. Pregunta. Determine la razón de cambio de T en el punto P1, 3, 2. Es decir, la razón de cambio sería precisamente el gradiente de T
en 1, 3, 2. 1, 3 menos 2, perdón. Ajá. En la dirección, determina la razón de cambio, en la dirección de 1, en la dirección de 1 menos 1, 1. Ok. Simplemente, ¿en qué dirección a partir de P aumenta más rápidamente la temperatura y a qué tasa? Entonces uno busca el gradiente. Vamos a buscar el gradiente respecto a X y Z. Recuerden que es el vector de cada derivada. Respecto a la derivada X, la derivada de esto sería la derivada de la derivada de arriba por debajo de 0 menos la derivada de abajo de 2x. 2x sería menos 2x menos 200x, ¿no? Sobre el de abajo elevado al cuadrado. ¿Sí? Y eso mismo para los otros dos. Menos 200y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Y menos 200z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Eso se podría escribir de un solo golpe para no hacer tantos cálculos como menos 200 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado multiplicado por x y z. ¿Ves? Entonces, si vamos al punto P, que es el punto 1, 3, 2, para P el punto 1, 3 menos 2, el gradiente va a ser de 1, 3 menos 2, va a ser igual a menos 200 entre 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. 14 me da esto, ¿no? Al cuadrado. Vamos a dejar 14 al cuadrado y aquí queda 1, 3 menos 2. Bien, esto es como 14, 2 por 7, me queda 4 por 49 cuando esté al cuadrado y me queda igual a menos 50 sobre 49 por 1, 3 menos 2. Ahora, como eso lo vamos a buscar en la dirección de 1 menos 1, 1, lo que hacemos es que multiplicamos escalarmente este vector por el vector 1 menos 1, 1. Vamos a ver qué da eso. Eso me queda menos 50 entre 49, 1, 3 menos 2 por 1 menos 1, 1. Y eso sería menos 50 sobre 49. Entonces aquí 1 por 1, 1. 3 por 1 menos 3 y menos 2 por 1 es menos 2. Queda menos 5 más 1 es menos 4. ¿Sí? O sea, esto por menos 4. Entonces me queda igual a 200 sobre 49. Eso es lo que vale. Dice, esa es la razón de cambio de esta función en ese punto en la dirección del vector 1 menos 1, 1. Luego pregunta, ¿en qué dirección a partir de P aumenta más rápidamente? ¿Sí? Aumenta más rápidamente. O sea, aumenta más rápidamente la dirección de 1, 3 menos 2. Claro, yo lo que puedo hacer es
poner este vector como un vector unitario, 1, 3, menos 2, y tengo la dirección U. Si ustedes, si le preguntan la dirección, usted agarra esto. Le dice, agarra el vector 1, 3, menos 2, como vector, vamos a llamarlo U, y entonces agarro el módulo de U, lo calculo, sería raíz de 1, 9, 4, 10, 14, ¿no? 9, 10, 14. Bien. Y entonces agarro el vector, no sé, omega, que sería U, dividido entre el módulo de U, y ese es un vector unitario. 1 sobre raíz de 14 por 1, 3 menos 2. En la dirección de este vector sería donde crece más rápidamente. Y veamos, dice, en qué dirección a partir de P aumenta más rápidamente la temperatura. Pero es la misma dirección de 1 menos 3. Lo que hay que buscar la tasa. Sí, y la tasa sería el módulo de T, de nabla T, ¿no? Que sería el módulo de esto. Es decir, 50 sobre 49 por la raíz cuadrada de 9, 10, 14. Sí. Esa sería la tasa de mayor crecimiento. Ok. Veamos si el tercer ejercicio vale la pena. Si nos da algún valor agregado, dice, un insecto situado en un punto P de un plano observa que si camina en la dirección noreste, la temperatura se incrementa a una razón de 0,01 grados por centímetro. Cuando se dirige en la dirección sureste, la temperatura decrece a razón de 0,02 grados por centímetro. Si se dirige en la dirección 30 grados al norte del occidente, aumenta o disminuye la temperatura. ¿Y a qué razón? ¿Hacia dónde debe caminar para calentarse lo más rápidamente posible? Y bien, el tercer ejercicio dice, fíjense esto, un insecto está situado en un punto P de un plano. Observa que si camina en el plano en la dirección noreste, la temperatura incrementa a razón de 0,01 grados por centímetro. Si se dirige en la dirección sureste, la temperatura decrece 0,02 por centímetro. Okay. Si se dirige en la dirección 30 grados al norte del occidente, aumenta o disminuye la temperatura. ¿Y a qué razón? Fíjense que plantear ese problema sería algo como esto, ¿no? Cuando usted habla de la dirección, vamos a tomar un lápiz, ponemos un plano. El plano sería norte, sur, este, oeste, ¿no? La X, este, oeste. Para estar claro. La dirección noreste es aquí. Sí, formando aquí un ángulo de 45 grados. Entonces yo puedo agarrar este vector como U y en la dirección sureste sería así. ¿Verdad? Formando aquí otro ángulo de 45 grados. Y este sería el vector, vamos a llamarlo V. Para no tener problemas, ¿bien? Entonces, si yo quiero que U y V sean, ¿cómo se dice?
unitarios. Entonces, como aquí es 45, esta y esta son iguales. ¿Sí? Esta coordenada y esta coordenada son iguales. Entonces, la única manera para que esas dos coordenadas iguales me den que el módulo de U sea igual a 1, necesitamos que el vector U sea 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Porque esto al cuadrado más esto al cuadrado me queda un medio más un medio, que es 1, y la raíz cuadrada. Evidentemente, el módulo de B también tiene que ser 1. Entonces, las coordenadas de B serían 1 sobre raíz de 2, pero esta sería negativa, menos 1 sobre raíz de 2. Menos 1 sobre raíz de 2. Bien. Ok. La derivada direccional en la dirección de U de F, evaluada en el punto P, claro está, me da 0,01 grados. Y si la evalúo en la dirección de B, vamos a ver. Dice, si camina en la dirección noreste, incrementa 0,01, pero si camina en la dirección sureste, disminuye 0,01. Esto es por centímetro, ¿no? No debería poner 0,01 grados por centímetro por cada centímetro. ¿Okay? El hecho es que este es positivo y este es negativo. Eso no importa, aquí sabemos que es grados por centímetro. Bien. En otras palabras, el módulo el producto escalar del gradiente de F en P por U y el producto escalar de F por gradiente de P, el gradiente de F en P por D, me da esto y esto. En otra así. O sea, el gradiente de F evaluado en P multiplicado escalarmente por U me da 0,01. Y el gradiente de F evaluado en P por P me da negativo 0,02. Bien, si el gradiente de F evaluado en P tiene coordenadas XY, entonces esto significaría que vamos a poner X, realmente tiene coordenadas de X de Y, pero no importa. XY multiplicado por 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, escalarmente me da 0,01. Y esto significa que XY multiplicado por 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, me da menos 0,02. Y eso multiplicado escalarmente de esa manera me da lo siguiente. Sería X sobre raíz de 2 más Y sobre raíz de 2. Se multiplica por la raíz de 2 todo. Me queda que X más Y sería raíz de 2 sobre 100. Y aquí sería X menos Y, sería menos 2 sobre 100 por raíz de 2. Bien. Ahí puedo conseguir el valor de X e incluso el valor de Y. Esto significaría, vamos a ver si yo sumo estas dos, me queda 2X. A ver, 2X igual a esto menos esto sería raíz de 2 menos 2 raíz de 2 es menos raíz de 2 sobre 100. Por lo tanto, X sería menos raíz de 2 sobre 200, ¿no? Tendría que sacar a ver cuánto da eso.
Y Y me da un valor ahí, no importa. Ok, ya sé que puedo sacar XY y todo lo demás. Pero la pregunta del ejercicio dice, si se dirige en la dirección 30 grados al norte del occidente, ¿aumenta o disminuye la temperatura y a qué razón? ¿Cuánto? 30 grados al norte del occidente, o sea, del oeste, sería algo así, ¿no? Él se movería para acá. 30 grados. Claro. Entonces yo necesitaría agarrar esto, el vector unitario que forma W. Es decir, yo necesito que W sea un vector unitario. Y como forma 30 grados, recuerden que aquí esto sería el seno, porque esto valdría 1, y este sería el coseno. El seno de raíz de 30 grados es un medio, ¿no? Seno de 30 es un medio, sí. Entonces las coordenadas del vector omega sería las del coseno raíz de 3 medios y la del seno un medio. Pero el coseno sería negativo. O sea, sería menos medio. Bien. Entonces yo conozco este multiplicado por U y este multiplicado por B. Ahora ya con esto puedo sacar XY. ¿Lo ven? O sea, vamos a borrar aquí un poco. Vamos a terminar de sacar aquí Y. O sea, aquí sería X sería el gradiente de F en P. Tendría coordenada X menos raíz de 2 sobre 200. Y coordenada Y. Aquí sería, esto es menos raíz de 2 sobre 200, pasa para allá. Me quedaría, vamos a ver, Y igual a raíz de 2 sobre 100 más raíz de 2 sobre 200. Saca el 200 entre 100 a 2 raíz de 2 más 3 raíz de 2. 3 raíz de 2 sobre 200. Ok. Serían las coordenadas del gradiente en el punto P. ¿Ves? Voy a borrar aquí. Y entonces, ¿qué hago yo para saber en el W? Hago el gradiente de P, lo multiplico escalarmente por W. Entonces eso me va a dar menos raíz de 2 sobre 200, 3 raíz de 2 sobre 200, multiplicado por este vector que es menos raíz de 3 sobre 2, 1 medio. Escalarmente menos por menos da más, raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6, sobre 400 más 3 raíz de 2 sobre 400. O sea que eso me da raíz de 6 más 3 raíz de 2 sobre 400. Entonces es positivo, por lo tanto aumenta la temperatura. Y a razón de ese valor. Que es aproximadamente vamos a ver, raíz de 6 vamos a sumar la raíz de 6 raíz de 6 le voy a sumar 3 multiplicado por la raíz de 2. Y eso lo voy a dividir entre 400. 0,016. Aumenta a razón de 0,016 grados por centímetro.
por centímetro. ¿Ok? Bien, la otra pregunta dice. La otra pregunta dice. Vamos a ver. ¿Hacia dónde debe caminar para calentarse lo más rápidamente posible? Bueno, necesariamente en esta dirección. Si sacamos raíz de 2, fíjense, si sacamos vamos a hablar aquí. O sea, si el gradiente de f de p evaluado en p es menos raíz de 2 sobre 200, 3 raíz de 2 sobre 200, saco raíz de 2 sobre 200, factor de menos 1,3. O sea, debe dirigirse en la dirección menos 1, 3, hacia acá. ¿Sí? Si es menos 1, 3, entonces vamos a borrar aquí un momentito. Si este fuera, por ejemplo, vamos a poner que este sea el menos 1, por lo tanto el 3 es más o menos por aquí, y me forma esta dirección. Sí, y esa dirección es, bueno, habría que ver qué ángulo es este ángulo alfa. Aquí vale 1 y 3. Entonces uno saca, pues, de repente la tangente de alfa. Cateto opuesto sobre hipotenusa vale 3. Y entonces alfa sería ángulo cuya tangente vale 3. Vamos a ver cuál es el ángulo cuya tangente vale 3. Ángulo cuya tangente vale 3. Sería, como es seno sobre coseno, vamos a ver, tangente de 85. 70. Más o menos 72 grados. O sea que la dirección que debe moverse para calentarse más rápido, vamos a ver, sería, a ver, dice, ¿hacia dónde debe caminar? ¿Hacia dónde? Aquí está. ¿Hacia dónde debe caminar para calentarse lo más rápido posible? Entonces, 72 grados al norte del oeste. Se va a calentar lo más rápido, porque precisamente el gradiente solo multiplicado por un vector de su misma dirección. Bien, caminar para calentar. Ajá. Si está cómodo con la temperatura, ¿en qué dirección debe moverse para mantener constante la temperatura? Es decir, que necesito que mantener constante la temperatura. Así que la variación sea 0. Entonces debe ser alfa multiplicado por esto más beta por esto igual a 0. De esta manera, fíjense. Fíjense, yo necesito multiplicar la f por un vector, ¿sí?
Voy a llamarlo A, que sea 0. En esta dirección se mantiene la misma temperatura, porque no hay variación. Es decir, Fm, esta que está aquí, menos raíz de 2 sobre 200 por 1 menos 1, 3, multiplicado por un vector alfa, beta, que me dé 0. Es decir, que menos alfa más 3 beta tiene que ser 0. Bien. Entonces, si alfa vale pues vamos a suponer si alfa vale 1, será la dirección 1, 1/3. Beta es igual a 1/3. Entonces sería en la dirección 1,1/3. Ese sería el vector. Sí, 1 por 1 menos 1 más 1/3 por 3 es más 1 da 0. 1 1/3 sería hacia acá, como así. Entonces tendría que sacar o sea, suponiendo que esto vale 1 y esto 1/3, entonces necesito que la tangente sea cateto opuesto de alfa, sería 1/3 sobre 1, o sea que la tangente sea 1/3. Si la tangente es 1/3, 0,333. Veamos. $18. Entonces, alfa sería 18 grados al norte del este. Si se mueve 18 grados al norte del este, así mantiene la temperatura siempre constante. ¿Okay? Y eso es todo. O sea, es un problema de entendimiento de vectores. Bien. Bueno, con toda esta parafernalia y tiempo que les quité, vamos a dejarlo hasta acá y nos veremos en el próximo episodio.